Vamos a leer San Lucas, capítulo 14, el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: tal lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hasta al 14 hemos leído. La vida de fe es muy maravillosa, porque Dios trabaja en vez de el ser humano. El amor de Dios, la obra de Dios, la mano de Dios son más excelentes y poderosos que los del ser humano. La obra de Dios, mejor que la obra del ser humano, obviamente. Por la obra de Jesucristo, nosotros somos santificados y justificados. Y podemos estar delante de Dios sin falta. Las obras del ser humano no pueden reemplazar las obras de Dios. Nunca, jamás. En la Biblia aparece la obra de Dios. Todo lo que Dios tocó y dirigió y cuidó es mejor, salió mejor, resultó mejor también.
La obra de Dios es incomparable con la obra del ser humano. La manera de Dios también. La mano de Dios también. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros. Dios con su amor, con su poder, quiere darnos lo mejor a nosotros. Quiere que nos vayamos bien y estemos felices, gozosos. Por todo lado de la Biblia nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere darnos a nosotros. En la vida del hijo menor, él mismo buscó su propio bien, pidiéndole a su padre los bienes correspondientes, sin hacer caso con su padre, con su voluntad, con su amor. El hijo menor, como si fuera un hijo rebelde, maldito, solamente le pidió los bienes. Así el hijo menor se fue a otra ciudad, de otra provincia, que estaba lejos. Él hizo todo lo posible, queriendo encontrar el éxito y la felicidad y la abundancia y la riqueza, buscando lo mejor. Él le odiaba a su padre. Mi padre no me entiende. Mi padre no me quiere. Por eso no me permite esto, aquello, no me deja tranquilo. El hijo menor pensaba que estaba infeliz por causa de su padre, que no le apoyaba como él quería. No le dejaba tranquilo a su hijo menor como el hijo menor quería. Por eso el hijo menor le odiaba a su padre. Por mi padre yo estoy mal, infeliz. No puedo estar satisfecho. Mi padre no me da lo que yo busco, lo que yo quiero. Por eso el hijo menor, juntando los bienes que su padre le dio, inmediatamente se fue a otra provincia. Inmediatamente. Luego, ¿qué hizo en otra provincia? Él estaba libre. Ahora sí estoy libre. Ahora sí estoy bien. Nadie me puede molestar. Nadie me puede quitar mi libertad. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero. No sé el que quería hacer el hijo menor. Los detalles no dice la Biblia. ¿Ustedes qué quieren hacer cuando tengan la libertad y poder y dinero y tiempo? ¿Qué quieren hacer? Este hijo menor hizo todo lo que quería.
La Biblia dice que Jesucristo dijo que Él malgastó viviendo perdidamente. Todo lo que hacía el hijo menor era perdida. No era algo productivo, ni constructivo tampoco, sino él malgastó viviendo perdidamente. Aunque él hacía todo lo que quería, no sé qué hacía él. Andaba tomando, no sé, en aquella época había casino, jugando entre mujeres. No sé exactamente los detalles, pero él hizo todo lo posible por sí mismo. Los engañados por Satanás piensan que estarían felices cuando hagan todo lo que quieran. Es mentira. No es así. Si uno hace todo lo que quiere, ¿estaría feliz? ¿Satisfecho? De ninguna manera. Se quedaría bien quebrantado, angustiado. Como el hijo menor que dijo, yo aquí perezco de hambre. El hijo menor se dio cuenta que por sí mismo no podía lograr nada de nada. Aunque buscó la felicidad, aunque buscó la satisfacción, aunque buscó la diversión, no pudo encontrar nada de nada. Sino le alcanzó la muerte, el fracaso. Yo aquí perezco de hambre. Él no pudo menos que reclamar así. Le llegó la muerte por fin, después de seguir su deseo, después de seguir su manera, su idea. Eso no podemos decir la libertad, sino el libertinaje que siguió el hijo menor. Libre soy, libre. Por eso, ¿qué hizo con esa libertad del hijo menor? No logró nada productivo ni constructivo, sino perdió todo lo que tenía malgastando. Y llegó a perecer de hambre. Yo aquí perezco de hambre, llorando, bien quebrantado, bien avergonzado, bien arrepentido también. ¿Ustedes quieren probar el chiquero donde estaba el hijo menor? ¿No se animan? En la iglesia de Argentina hay chiquero. Olor terrible. Lleno de excremento de los chanchos. Aunque chancho es rico, pero el chiquero no es lindo. Esta vez yo fui a San Pablo manejando. Me ayudó bastante mi hijo, Isaac, como copiloto.
Por la gracia del anciano Juan Martínez, le capacitó bien, bien, bien. Yo pude dormir tranquilamente, porque mi hijo Isaac agarró el volante y condujo bien. ¿Cómo? Yo conozco más o menos el camino, ¿sí? Se intentó, sin ver el mapa, llegar hasta San Pablo. Creo que voy a poder llegar. Ya fui varias veces. Ustedes saben por dónde tienen que pasar para llegar bien a San Pablo. Primero por la ciudad Foz do Iguazú. Después tienen que pasar por Cascabel. Después creo que Maringa. Después creo que Campo Morao o algo así se dice. Luego Londrina. Antes había otro camino desde Londrina, pasando por la Londrina, pero como Paraguay mejora la ruta, Brasil también está mejorando más. Apareció la ruta nueva. Luego, tomando esa ruta, subiendo hacia al norte, pasando por Asís. Desde ahí comienza la autopista. Siguiendo por la autopista recto, avanzando, llega a la ciudad de San Pablo. Pero en el caso de Isaac, nunca viajó, claro, ha viajado por la tierra varias veces, pero nunca manejando. Uno si no maneja no presta atención, ¿no? No se da cuenta por dónde está pasando. Quiere decir que Isaac no conoció nada del camino, no sabía nada. Pero mientras que yo dormía, él manejaba. No sé a qué hora yo le dejé el volante el día lunes. Creo que a las 4 o 3, 5, no me acuerdo muy bien. En plena madrugada. Yo aguantaba, ya no podía aguantar más. Mi idea era tomar el volante otra vez cuando estábamos cerca de la ciudad de San Pablo, porque zona urbana de San Pablo es bastante terrible por el tráfico, también por causa de motocicletas que andan volando entre los vehículos. Es muy diferente en Paraguay. Los que andan en la motocicleta de Paraguay andan bastante tranquilo. Allá en Brasil son muy bravos. Si un vehículo no le da pase, toca bocina. Si no hace caso, patea el retrovisor, se va nomás. Eso era mi idea, por eso cuando estábamos cerca de San Pablo, yo quería manejar. Pero me desperté cuando ya estábamos cerca de la iglesia. ¿Dónde estamos? Ya estábamos dentro de la ciudad, cerca de la iglesia. Hasta ahí yo dormí tranquilamente. Por eso de ida, últimos, creo que 4 o 5 horas por ahí, manejó Isaac hasta a la iglesia de San Pablo.
¿Cómo fue posible esto sin conocer el camino? Por la gracia del mapa. ¿Sí? Nosotros llamamos GPS. Pero GPS no es algo especial, ustedes ya saben, ¿verdad? GPS. Todos los dispositivos inteligentes que tienen ustedes, quiere decir sus celulares, tienen función de GPS. Hoy en día es lo básico. GPS es la señal que tiran los satélites. ¿Sí? Entonces GPS, sus celulares, agarrando señales de satélites. Esa señal se llama GPS. Capta la señal de GPS, muestra la ubicación actual en la pantalla de su celular. Tiene esa función su celular, eso usted sabe, ¿verdad? Sí. Hay varias aplicaciones, pero me gusta más usar el mapa de Google Maps, porque es su precisión es bastante confiable, utilizando en Paraguay, en todos los países, incluido Estados Unidos también, menos Corea. En Corea no anda tan bien. Bueno, entonces yo dejé mi celular con el destino marcado, que era la iglesia de San Pablo. Entonces, el mapa de Google mostraba el camino, ¿sí? Dentro del mapa, en la pantalla de mi celular. Entonces mi hijo seguía nomás la indicación del mapa de Google. 1 kilómetro adelante, girar a la derecha. Entonces giraba. Hay 3 carriles. Muestra un carril, último carril derecho. Entonces toma último carril. Más adelante, dobla la mano a la derecha. Después toma esto, aquello. Siguiendo la indicación del mapa de Google, Isaac llegó hasta San Pablo. Eso es el poder del mapa y el valor del mapa. Si uno ignora lo que dice el mapa, ¿qué es lo que va a suceder? Claro, en el caso del viaje, si no respeta lo que indica el mapa, podría dar un poco más de vuelta, pero va a llegar, no va a causar algo tan peligroso. Pero en el mapa dice que si toma este camino, llegaría a un lugar peligroso. A ver. Vamos a suponer hay una zona peligrosa, donde hay muchos asaltantes, ladrones, zona roja. El mapa dice que si usted toma este camino, llegaría al destino donde le está esperando muchos peligros. Si ignora eso, yo no sé, voy a probar entonces. Si toma ese camino y sigue,
será asaltado por los asaltantes, puede perder su vehículo, todo lo que tiene. El mapa nos muestra lo que hay más adelante. Sin llegar al destino, sin probar. Si confiamos en el mapa, podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes. También el mapa nos muestra lo que hay más adelante. Si yo sigo por este camino, ¿qué es lo que va a pasar en mi viaje? Eso es lo que indica el mapa. La Biblia es el mapa de la vida, no de la ruta. La Biblia es el mapa, el manual de la vida de nosotros. Si uno ignora, sin hacer caso, avanza nomás su camino por su idea, por su deseo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que indica la Biblia. Eso va a suceder. El hijo menor, así fue. Él no buscó el fracaso en ninguna manera, ni hambre. Al contrario. El hijo menor quería lograr el éxito y el triunfo. Lo mejor, la satisfacción, la alegría, el gozo, la diversión, la libertad. Por eso él se apartó de su padre, tomando este camino. Por eso el hijo menor estaba feliz, satisfecho, logró la libertad. En ninguna manera se quedó esclavizado por los chanchos. Perdió la libertad, la abundancia, la riqueza. No pudo menos que clamarle a Dios. Yo aquí perezco de hambre. Así es. Así es. Yo veo que muchos quieren probar el chiquero, la vida perdida. Por eso andan siguiendo sus deseos, alzando su voz contra Dios, contra la palabra, lastimosamente. Ignoran la palabra de Dios, ignoran la voluntad de Dios y menosprecian. Como el hijo menor menospreció a su padre, a su voz de su padre, a su consejo de su padre. ¿Cuánto le habrá dicho el padre a su hijo menor? Hijo, no te vayas, quédate conmigo. Te di lo que tú me pediste. Quédate conmigo. El hijo menor no hizo caso. Inmediatamente, juntándolos, se fue, fríamente. Se fue, sin hacer caso con su padre. Por eso él perdió todo lo que tenía, malgastando.
y llegó a perecer de hambre en el chiquero entre los chanchos. No solamente el hijo menor, los tontos piensan que eso fue un caso especial. Este hijo menor era muy tonto, por eso él llegó al chiquero, pero en mi caso va a ser diferente. Yo soy diferente, no soy como este hijo maldito. Yo soy diferente, yo soy más inteligente, yo soy más capaz, yo tengo más conocimiento, yo tengo mi plan, yo voy a lograr esto, aquello, por eso no va a suceder esto en mi vida. El hijo menor pensaba exactamente como ustedes. Por eso se fue valientemente sin duda. Porque estaba tan seguro, tan firme de su idea. Esto es lo correcto, estoy haciendo correctamente. Esta decisión es bien clara, bien firme. Yo soy inteligente, prudente, yo soy ta. Por eso el hijo menor fracasó. Perdió todo lo que tenía. Yo veo que varios hermanos están tomando este camino, sin miedo, sin duda. No hacen caso, no me importa. Lo que dice Dios no me importa. Dios dice ayer no me importa. No hacen caso con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Siguen nomás sus razones, sus ideas, sus deseos.
pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra los detalles. Si uno sigue por este camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero. Sí o sí. Va a perder todo lo que tiene. ¿Por qué tenemos que malgastar nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra vida preciosa? La vida, el tiempo, la abundancia, los bienes, la sabiduría, la habilidad, el talento, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros. ¿No sería bueno para salvar la vida? ¿Usar para salvar la vida? ¿No sería bueno usar para anunciar el Evangelio? ¿No sería bueno usar para algo productivo, constructivo, algo lindo que tiene que ver con la vida? ¿No sería bueno? Obviamente que sí. Pero muchos, después de perder todo, malgastar todo, después de sufrir todo, vienen. Claro, igual será bienvenido, ¿sí? Igual será bienvenido. Pero yo pienso que sería bueno tener el mismo corazón que el hijo menor, sin perder los bienes. Claro, después de perder todo, después de malgastar todo, después de sufrir todo, ya está el cuerpo, ya está bien, enfermo, después de perder salud, después de perder esto, aquello, todo. Un día antes de morir, viene al Señor, quebrantado, me equivoqué, yo aquí perezco de hambre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si viene un día antes, si viene una semana antes, si un mes antes, si un año antes, ¿no sería bueno, sin perder, sin malgastar, vivir por la fe, utilizando la abundancia, los bienes, la vida preciosa, la salud, la sabiduría, la habilidad, el talento, todo lo que Dios nos permitió a nosotros por el Evangelio? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, les pidió a los egipcios: oye, durante tantos años te serví, tú me tienes que pagar lo justo, dame esto, aquello. Ellos, los israelitas, pidieron los bienes. Los egipcios les entregaron muchísimas cosas. Con razón, gracias por haberte trabajado en mi casa con todo el corazón. Toma, aquí están mis joyas. Toma, aquí está plata, aquí está oro. Mira, aquí está todas las cosas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con abundancia.
que Dios le permitió. Porque les permitió a los israelitas muchos bienes. Era para hacer el tabernáculo. Para hacer el tabernáculo necesitaba bastante oro, plata, bronce, tela, un montón de cosas. En el desierto había mercado, tienda, shopping para comprar los materiales. No. Maravillosamente, el pueblo de Israel tenía todo. Los israelitas tenían de todo. Cada uno traía ante Moisés. Dios me permitió esto, toma, puede utilizar para hacer el tabernáculo, por favor. Uno por otro traía un poco de oro, un poco de plata, un poco de piedra, un poco de todo, todo. ¿Por qué Dios les permitió tantos bienes para hacer el tabernáculo, para salvar la vida, para llegar hasta a la tierra de Canaán? Pero algunos utilizaron para hacer su propio Dios, el becerro de oro, perdidamente. Miren, todas las cosas que Dios nos permitió a nosotros, ¿saben ustedes? Todas las cosas que tienen ustedes son los regalos que Dios les permitió a ustedes. No quieren creer así, ¿verdad? No, yo gané, yo logré, fui yo. Está bien, mi cuerpo está bien firme, porque yo logré esto, yo hice tal cosa, tal. Yo soy inteligente porque yo estudié bien, yo hice bastante ejercicio. Mentira. Todas las cosas que tenemos nosotros son dones, talentos de Dios, que Dios nos permitió a nosotros. Dios nos permitió. Desde salud, nuestro tiempo, la habilidad, el talento, hasta el material, hasta los bienes, hasta la plata, hasta el oro, todo. No todo tiene la misma cosa. Algunos tienen más facilidad de leer, memorizar, entender, calcular. Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento, diferente capacidad. Juntando todos, la iglesia puede organizar muchísimas cosas productivas, constructivas también para el Evangelio, para salvar la vida. Dios nos permitió un montón de cosas. Dios nos permitió. Pero por el engaño de Satanás muchos malgastan su vida, su tiempo, sus bienes, su habilidad, su talento. Dios nos permitió a nosotros
montón de cosas para el Evangelio. No hay por qué perder y malgastar, sino utilizarlos para el Señor, para salvar la vida, para el Evangelio. ¿No sería mejor vivir así, utilizarlo por el Señor, por el Evangelio? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La iglesia de San Pablo, la iglesia de Brasil está avanzando la construcción en el último nivel del edificio. Un salón grande, hermoso, moderno. Cada uno trabajaba en su lugar. Algunos pegando la placa de yeso en la pared, algunos cortando a medida la moldura, colocando, lijando, colocando enduido. Algunos tocaban la parte de electricidad, piso, material. Así sale el trabajo, a través del sacrificio de varios hermanos. Yo vi que el anciano Joe, no me acuerdo su nombre en portugués, él también. Un día yo estaba estaba subiendo por la escalera, él estaba manejando la pistola que coloca las trampas, ¿sí? Los clavos. Todo trabajaba. Todo lo que Dios nos permitió a nosotros. Algunos entienden más rápido la parte de lectura, algunos entienden más rápido la parte de música, algunos entienden más rápido la parte de electricidad, algunos entienden más rápido la parte de... Cada uno tiene diferente habilidad, diferente talento. Pero saben que todos los que Dios nos permitió a nosotros es para el Evangelio, es para el Señor. No hay por qué malgastar y perder viviendo perdidamente, sino utilizarlos para el Evangelio. Mejor, es mejor, mucho más mejor todavía. Igual, después de malgastar todo, perder todo, si regresa con el corazón quebrantado, será bienvenido igual, ¿sí? Que vengan. Algunos estarán escuchando este mensaje desde lejos de aquí, no físicamente, sino espiritualmente. Amados hermanos que están sufriendo en el chiquero, apartado del Señor, de la iglesia, del Evangelio, tomando su camino propio, haciendo lo que quieran ustedes, lo que querían cada uno, llegaron a fracasar. No se preocupen, igual pueden volverse. Igual pueden venir, ¿por qué no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Sí. Como el Padre recibió a su hijo menor, Dios los espera a todos. Nunca es tarde. Pero yo digo a los que aún están presentes en la iglesia, los que aún no perdieron sus bienes, malgastando, viviendo perdidamente. Yo digo para ellos, mejor prevenir. Es mejor. Aquí hay veneno,
¿Quieren probar? Oh, de verdad era veneno. Oh. ¿Así quieren conocer? No hay por qué. Esta vida que Dios nos permitió a nosotros es tan preciosa, tan valiosa. La Biblia nos indica a nosotros, si nosotros tomamos este camino, qué es lo que va a suceder en la vida nuestra más adelante. Sí o sí va a suceder como indica la Biblia. Pero mucho, no me importa, estoy bien. Lastimosamente. Después de varios años, vienen llorando, bien quebrantado, bien afligido. Igual que vengan, sí, mejor venir. Pero si aún no están, no hay por qué malgastar y perder. No hay por qué. No hay por qué entender este punto después de malgastar todos los bienes, sino a través de la palabra de Dios nosotros podemos ahorrar nuestro tiempo, nuestra vida preciosa, nuestro cuerpo tan valioso también. ¿Ustedes están bien de salud? Felicidades. Wow. Entonces, no hay por qué perder esta vida preciosa, esta salud, la habilidad que nos dio, el talento, entendimiento, todo, son valiosos. Si uno toma el camino del hijo menor, sí o sí va a llegar al chiquero, va a llegar a la muerte, sí o sí. Porque Dios nos muestra esto a través de la Biblia para que nosotros podamos ahorrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Como el mapa que nos indica. Si usted toma este camino, llegaría a tal lugar. Sí, así es. El hijo menor tomó su propio camino, buscando la felicidad y la satisfacción y el éxito, viviendo perdidamente, malgastó. Después de llegar al chiquero, recién se arrepintió. Pero si nos arrepentimos antes, sin perder, ¿no sería mejor? Si nos arrepentimos antes de perder los bienes, ¿no sería bueno? Antes de perder la salud, ¿no sería bueno? Antes de perder la vida, antes de perder el tiempo, antes de perder la habilidad y el talento que Dios nos dio a nosotros. Es mejor todavía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. La mano de Dios, la obra de Dios son incomparables con las de los seres humanos. Así Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto. Pero lastimosamente muchos hermanos ni siquiera quieren entregarle a Dios su tiempo, su corazón, su habilidad, su talento, sus bienes.
Por eso yo veo que muchos hermanos no están en el culto. En este culto no están muchos hermanos. Por eso nosotros no transmitimos en vivo, para que los hermanos que vengan al culto. Pero no sé qué compromiso tiene. ¿Qué clase de compromiso pueden tener en el domingo? Y además el culto termina a la tardecita, entonces toda la noche tienen tiempo. Si quieren cenar, pueden cenar con su familia, pueden pasar buen tiempo, buen momento con su familia. Ni siquiera quieren entregarle al Señor un poco de su tiempo. Ya basta. Yo estuve en la iglesia toda la mañana, entonces el resto es mi tiempo, mi vida. Lastimosamente, no quieren entregar nada al Señor, ni un poco de tiempo. El resto utilizan todo para sí mismos, trabajando, estudiando, haciendo lo que quieren. Durante la semana apenas tenemos 3 cultos generales, normalmente. El domingo a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde también. 3 cultos nomás tenemos. Pero eso no alcanza al 10% del tiempo de la semana. Pero no quieren. Los que no vienen al culto, los que ignoran, menosprecian el culto delante de Dios, ¿cómo podrían hacer algo para el Evangelio? Algo productivo y constructivo por el Señor, por el Evangelio. No creo. Hermanos, Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra y nos muestra cómo se hace esto. ¿Cómo nosotros podríamos ver la obra de Dios en la vida nuestra? ¿Cómo Dios podría trabajar libremente, grandemente en la vida nuestra? La Biblia nos indica a nosotros. Hoy leímos San Lucas capítulo 14. Jesucristo predicó, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles: en la boda, los convidados trataban de agarrar los primeros asientos. No sé, en la boda, cuál es el primer asiento, cuál es el mejor asiento. Cada uno tiene diferente idea y razón, pero por lo menos cada uno trataba de agarrar lo mejor. Como dice aquí, primeros asientos a la mesa. En la mesa hay mejores asientos. ¿Eso saben ustedes? ¿No? Hay mejores asientos donde hay más facilidad de comer.
también más fácil de hablar con los convidados, donde uno pueda recibir la mejor atención, ¿sí? En el avión hay mejores asientos. Los primeros asientos son mejores. ¿Por qué? Pueden llegar fácilmente y salir también más rápido que otros. Primeros asientos. Eso no solamente se refiere a la boda, ¿sí? Sino en la vida de cada uno. Muchos quieren tomar mejores lugares, mejores asientos por sí mismos. Pero el Señor dice que, aquí, 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, en vez del primer lugar. ¿Por qué el Señor dice el último lugar? ¿Por qué? Aquí el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, tal lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor dice que no te sientes en el primer lugar. ¿Por qué? Vamos a investigar un poco, ¿sí?, este punto. Uno ya está en el primer lugar. Está. Pero viene otro más distinguido. Entonces el que le convidó debería decirle al que ya está sentado en el primer lugar: por favor, da este lugar a este, luego sentate allá. Eso nomás puede suceder. Cuando uno le convida al otro, ¿por qué le convida? ¿Por qué le invita? ¿Para menospreciarle invitaría a algo? ¿Para maltratarle? ¿Para hacer sufrir? ¿Le invita a la boda? No. Cuando uno convida a alguien, lo hace para atender mejor y brindar lo mejor y ofrecer lo mejor. ¿Es cierto? Esta vez, Pastor José Kim de San Pablo me invitó. Yo encontré muchas cosas hermosas que él había preparado. Había comuniones, reuniones entre los pastores. También comida rica. Me invitó, pastor. Muchas cosas, muchas comidas ricas también. El momento feliz también entre los pastores. También el último día me entregó un regalo, el arca del pacto, de este tamaño me entregó. Él me llevó a su oficina. ¿Quiere morir usted? Me asusté. Si quiere morir puede abrir la tapa del arca del pacto. Estaba en su oficina el arca del pacto de oro, no de oro, del color de oro, ¿sí?
Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21 vamos a leer. ¿Te encontraron? Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta al 31 hemos leído. Esta semana yo prediqué el Evangelio a varias personas, sobre todo en el seminario bíblico de la célula de San Vicente, en la casa de hermano Gregorio Mixto. Yo predicando el Evangelio me quedé muy agradecido al Señor. También escuchando el testimonio de hermano Gregorio, también yo estaba agradecido al Señor. Cuando uno recibe la salvación del pecado, para poder decir que es justo, es muy maravilloso. ¿Cómo podría haber justo? Aún en el mundo hay muchos pecadores. Hay muchos pecadores. La verdad que no son pecadores, sino son justos. Dios ya justificó por la sangre de Jesucristo. Pero lastimosamente muchos viven como pecadores. Así viven, condenados, luchando contra el pecado, tratando de lograr el triunfo contra el pecado. Muchos dicen, estoy en eso, para lograr la salvación.
para poder entrar en el reino de los cielos, para recibir la bendición de Dios. Pero hay justos también, como Noé, como Abraham, como los demás justos que vivieron por la fe. Es bien claro que hay justos. La Biblia dice que más el justo vivirá por la fe. Quiere decir que los pecadores no pueden vivir por la fe aunque quieran. Es imposible de vivir por la fe, sino el justo. Aunque aún hay muchos pecadores en este mundo, ellos dicen y creen que son pecadores, aunque no es cierto. Quiere decir que están engañados 100%. Por eso, siendo limpios, siendo justos, siendo santificados, siendo perfectos, viven como pecadores, entregados a Satanás, como títeres, siguiendo la corriente de este mundo. Pero hay muchos justos también que viven por la fe. Hermano Gregorio Mixto preparó un material para compartir su testimonio, para contarles a los invitados en su casa. Él testificó detalladamente qué es lo que hizo Jesucristo para él, qué es lo que logró Jesucristo, diciendo que soy justo. Sin fe es imposible. Sin fe nadie puede ser justo, porque aún nuestra carne sigue. Aún nosotros vivimos en este mundo diariamente. Cada uno comete pecados, errores, se cae también en las tentaciones. Nadie tiene obra perfecta. Según la carne, nadie puede ser justo. Cuando el que no tiene fe, cuando escucha el testimonio de un justo, ¿usted no peca? ¿Usted no miente? Así le preguntan. Claro, el justo también miente. El justo también se enoja. Entonces, ¿cómo puede ser justo? Por medio de la fe en Jesucristo, por la promesa de Dios. La fe supera a la carne, a su pensamiento, a su deseo, a su sentimiento, a la corriente de este mundo también. Sin fe es imposible de ser justo y decir con la boca que es justo. Yo soy justo, yo soy limpio, yo no tengo ningún pecado. Soy santo, soy hijo perfecto de Dios. Sin fe en la palabra de Dios, en Cristo, es imposible de tener esta certeza
y decir con la boca tampoco. Pero hermano Gregorio bien claramente compartía su testimonio, diciendo que era justo. Eso es la obra del Espíritu Santo. También yo compartí la palabra personalmente después de la prédica. Ella también estaba con duda. Ya escuchó varias veces la palabra, pero aún estaba con la duda. Escuchando la palabra una vez, 2 veces, la palabra le ganó. Ella también se quedó contenta después de recibir la salvación del pecado. También hace unos días atrás, una hermana me trajo su padre por un asunto delicado de su familia. El Señor me contó su situación. Escuchando su situación, yo también me quedé preocupado, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo pensaba. Pero todo lo que Dios nos permite tiene por qué. Yo pensaba, ¿por qué Dios le habrá permitido esta situación tan complicada y difícil? Por esa razón, Él me visitó a mí, estaba sentado conmigo en mi oficina. Dejando a un lado el tema, yo compartí la palabra de Dios sobre la sangre de Jesucristo que nos limpió todo nuestro pecado, que nos justificó y santificó. Ese señor no quería aceptar y constantemente decía su pensamiento. Pero nosotros tenemos que hacer el bien, tenemos que tratar de cumplir los mandamientos, y él constantemente me decía su idea y el pensamiento. Qué raro, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo ya limpió todo nuestro pecado. Y Dios nos dio el pacto nuevo, que dice en el pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice la Biblia de ustedes también. También dice mi Biblia. Es el pacto de Dios que nos dio a nosotros. Dios ya nos aseguró con su pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Jesucristo pagó la paga del pecado. Después de quitar el pecado del mundo, fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado, derramando toda su sangre. Y aseguró con su palabra, diciendo: consumado es. Amén. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Jesucristo no falló, sino logró. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y logró y aseguró: consumado es, diciendo así.
Entonces, de parte de Jesucristo, ya cumplió toda su tarea. Para justificarnos Él vino, para santificarnos Él vino al mundo. Dios envió su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por causa del pecado condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así Jesucristo fue bautizado en el río Jordán a través de Juan el Bautista, quien era el mayor entre todos los que nacen de mujer. Por eso, realmente y legalmente Jesucristo quitó el pecado del mundo como el Cordero de Dios. Ya quitó el pecado del mundo, desde el principio hasta el fin del mundo, abarcando toda la humanidad. Desde el principio, desde el primer hombre hasta último hombre. Dentro del mundo, ahí están todos los seres humanos. La vida completa de todos los seres humanos. Ahí está nuestra vida completa. Desde el nacimiento hasta la muerte. Así Jesucristo quitó el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz. Y aseguró con su palabra: consumado es. Y Dios también confirmó a través del pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué dicen ustedes? No puede ser. Nosotros aún pisamos esta tierra. Seguimos pecando. Por eso nosotros somos pecadores. No podemos ser justos. ¿Así dicen ustedes? ¿O qué dicen entonces? ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdieron la palabra? ¿Qué dicen ustedes? Dios dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿ustedes son santificados? Entonces, ¿ustedes pueden ser llamados santos? Entonces, ¿ustedes son justificados gratuitamente por su gracia? Entonces, ¿pueden ser llamados justos? Solamente Dios dice nomás sí, o de verdad nosotros somos limpios. De verdad. ¿Por qué? Hasta los pecados que aún nosotros no vemos, hasta eso, hasta el fin del mundo, Jesucristo ya adelantó, quitó el pecado completo del mundo y pagó la paga del pecado por su propia sangre. Él es testigo. Por eso resucitó y subió al cielo y está sentado a su diestra de Dios para interceder por nosotros. Si Satanás le reclama a Dios diciendo: Señor, este hombre es maldito, cometió pecado, esto, aquello, en tal día, en tal fecha hizo tal cosa. Si quiere acusar, ¿qué es lo que va a hacer el Señor a su diestra de Dios? Va a interceder por nosotros como nuestro abogado. Señor, es cierto lo que dice Satanás, pero mire esta huella de mi mano, de mi pie. Por eso yo
quité el pecado de este hombre y fui crucificado en la cruz. Yo pagué la paga del pecado por él. Es cierto que este hombre cometió pecado, pero su pecado ya está pagado por mi sangre. ¿Me hago entender? Para eso está ahí el Señor, a su diestra de Dios, para hacer eso. Cometió pecado, pero ya está pagado. Ustedes pueden comprar algo, pide el comprobante, después de pagar, pide el comprobante. Parece que muchos no hacen eso, tienen que pedir comprobante. Si no, después el vendedor dice, falta pagar todavía. Ya le entregué el dinero. No. ¿Dónde está el comprobante? No tengo. Entonces no hay manera de justificar su pago. Es peligroso. Debe pedir el comprobante, la factura. ¿Sí? Entonces, si le reclama, puede presentarle la factura. Aquí está. Entonces, ¿quién va a poder acusarle o condenarle? Nadie. Delante de Dios también. Tenemos nosotros la factura. ¿Dónde está? En el libro Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Jesucristo pagó, ¿sí? Por nosotros. Y Dios emitió la factura. ¿Qué dice en la factura? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. ¿Todo está bien claro? Pero hay muchos que no quieren creer en esto. Pero dice, pero. Después de escuchar todo esto, pero nosotros pecamos. Pero nosotros todavía tenemos esto, aquello, esta situación, esto. ¿Cómo nosotros podríamos ser justos? ¿Cómo yo podría decir que soy justo? No, igual, aún así, para no perder la salvación tenemos que lograr esto, cumplir esto, hacer esto, aquello. No llega la paz, no llega la tranquilidad, la libertad en su corazón, maravillosamente. ¿Acaso Jesucristo tendrá que venir otra vez para asegurar nuestra salvación del pecado y el perdón eterno del pecado? No, no hay por qué. No hace falta. Cuando vino Jesucristo al mundo, Él cumplió sin falta. Perfectamente, Él ya logró todo. No falló nada. Nos dejó bien limpios, bien justos, bien santificados, bien justificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Todo está bien claro? Entonces, de parte de Jesucristo no hay ningún problema. De parte de Dios tampoco. No hay manera de limpiar otra vez el pecado porque ya no existe más. Ya está pagado. Ya está pagado. Ya está pagado. ¿Cómo uno podría pagar otra vez? No. Ya está pagado, pero el cliente paga otra vez, se cobra. Es un delito. ¿Me hago entender? No puede hacer eso. Por eso los comerciantes, los vendedores o los cajeros no puede hacer eso. Si hace eso, es una trampa, es un delito. Ya está pagado.
No puede cobrar otra vez. No puede. Nuestro pecado ya está pagado por la sangre de Jesucristo. Entonces, la eterna redención ya está lista, cumplida, perfectamente, sin duda. Entonces, ¿por qué hay muchos todavía que siguen siendo pecadores? ¿Por qué muchos quieren ser pecadores todavía? ¿Cuál es el problema? Nadie, Dios, de parte de Dios, ya no hay más condenación. Dios no condena, nunca jamás. Por eso Él aseguró con su palabra: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Así está escrito en la Biblia de ustedes? Sí. Nunca más. Para siempre quiere decir, eternamente Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, porque Jesucristo ya pagó perfectamente. Pero hay muchos que están sufriendo por sus pecados, maravillosamente. Es muy maravilloso, es muy raro, es muy increíble. Ser salvo es más fácil que ser pecador. Ser justo es más fácil que pecador. ¿No es así? Es más fácil porque Jesucristo ya logró todo. Jesucristo se adelantó con anticipación, Él ya pagó toda la paga del pecado por nosotros. Por eso, ser justo es más sencillo, más fácil. Falta creerlo más, aceptarlo más. Amén. Sí, Señor. Gracias. Entonces Dios estará contento. ¿Ustedes se acuerdan del padre que recibió a su hijo menor? Otra vez, ¿sí? Ahí dice, comenzaron a regocijarse. El hijo menor, claro, estaba contento, agradecido. ¿Por qué? Su padre le entregó el mejor vestido, el anillo, el calzado. Y el becerro gordo también. Entonces el padre, de parte del hijo menor, sí, por esa razón él estuvo regocijado, agradecido, contento y feliz. Pero el padre, ¿por qué él estaba regocijado? Comenzaron a regocijarse, dice. El padre gastó, no sé cuánto gastó, ¿sí? Por el mejor vestido, por el anillo, por el calzado, por el becerro. El padre, ¿por qué entonces estaba feliz y contento? Porque su hijo aceptó lo que le dio.
Padre. Vestirle, poner anillo, calzado, traer becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Todo lo que preparó el Padre y ofreció a su Hijo fue entregado, aceptado. Ahí está la alegría del Padre. Ahí está el gozo del Padre. Amén. Esto es el corazón de Dios. Dios, ¿cuándo estará contento? Cuando ve que nosotros aceptamos lo que Dios preparó y nos entregó a nosotros. Ya salió de parte de Dios. Cuando Dios ve que lo que Dios nos envió llega en el corazón nuestro. Ahí está la alegría, el gozo de Dios. Amén. Lastimosamente muchos están pisoteando, menospreciando el amor de Dios, la bendición de Dios, la justicia de Dios, la santificación de Dios, la riqueza de Dios. Están menospreciando, ignorando. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Es muy raro, ¿verdad? Es gratuito, abierto para todos. Está listo. Falta aceptar nomás, falta creer nomás. Pero muchos no quieren aceptar. No quieren escuchar ni aceptar. Si no, yo prefiero de cumplir los mandamientos. Yo voy a tratar de cumplir. Yo voy a tratar de hacer cosas correctas, buenas. Así yo voy a poder estar bien delante de Dios. Maravillosamente hay muchos que están en ese camino, con la misma idea. Dejando este camino de bendición, dejando la justicia de Dios, dejando todo lo que preparó Dios para nosotros, prefieren tomar este camino de la esclavitud, este camino de la maldición, este camino de la ley. Prefieren tomar este camino, permanecer en este camino y tratar y procurar. Qué lástima, ¿verdad? Hoy por eso yo leí este capítulo 4 del libro Gálatas. Porque aquí nos explica bien claramente sobre este punto importante. Entonces, ¿quiénes son los que están con esta idea? Yo voy a tratar de hacer lo bueno. Yo voy a tratar de cumplir los mandamientos. Yo voy a hacer esto, aquello. Voy a intentar para agradarle a Dios. ¿Por qué ellos quieren tomar este camino tan difícil? Mejor dicho, es imposible. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a ver Gálatas capítulo 4, el 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Hay los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Cómo se llama el hijo de la esclava? Ismael. ¿Cómo se llama el hijo de la libre? Isaac.
¿Los dos son hijos de Abraham? Sí, pero hay una gran diferencia. Ismael no pudo heredar la herencia de Abraham, la bendición que Dios le dio a Abraham. Isaac, sí. Por eso Dios le ordenó. La verdad que Abraham no quería echar a Ismael de su casa, sino quería considerar a Ismael como su heredero. Porque hasta 99 años Abraham no tenía hijo, aunque le había dado la promesa a Dios. Como Abraham no tenía hijo, él ya estaba decepcionado. Y él quería quedarse con Ismael nomás. Bueno, como no tengo otro hijo, Ismael está aquí conmigo. Bueno, él será mi heredero. Pero Dios no le permite. No, en ninguna manera. Ismael no puede heredar tu herencia, nunca jamás. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué herencia tenía Abraham? ¿Tenía mucho oro, mucha plata? No, la promesa de Dios, la bendición de Dios, que es Jesucristo. En la genealogía de Jesucristo, ¿ahí está Ismael? No. A través de Ismael no puede nacer Jesucristo nunca jamás, sino a través de Isaac. Esta es la herencia, la bendición de Abraham que Dios le dio. Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema de Ismael? Él es hijo de la esclava. Hijo de la esclava. Claro, Agar era la esclava de Sara. Su sierva era. Pero no por eso dice hijo de la esclava, sino Ismael es el hijo de Abraham según la carne. Agar, para engendrar Ismael, Abraham, para engendrar Ismael, ¿necesitaba la fe? No, en ninguna manera. Sino, esta mujer Agar era una jovencita que estaba bien de salud. Entonces, Sara le entregó a Agar se acostó con Abraham. Teniendo relación matrimonial, se embarazó y nació. Ahí no entra ninguna palabra de Dios, ni la promesa de Dios, ni la fe tampoco. Quiere decir que Ismael nació según la posibilidad carnal que tenía Agar. Abraham también utilizó esta posibilidad carnal humanamente. Entonces, en el nacimiento de Ismael, ahí no entra la promesa de Dios, ni la fe, ni la gracia. Por su obra, por su posibilidad, nació Ismael. ¿A qué se refiere? Aquí dice 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahí está la diferencia.
Ismael nació según la carne, según la dignidad que tenía Agar y Abraham, según la posibilidad carnal. Ahí nació. Pero Isaac nació por la promesa 100%, cuando Abraham no tenía ninguna posibilidad ni esperanza en sí. Claro, cuando nació Ismael, Abraham tenía 85, después de pasar 10 años que salió de la tierra de su parentela. Entonces a los 85 años aún estaba bien de salud Abraham también. Por eso Abraham no tenía problema, Agar tampoco. Ahí nació Ismael según la carne, según la posibilidad que ellos tenían. Pero Isaac, a los 99 años de Abraham, ya estaba medio muerto su cuerpo. Su esposa Sara también estaba medio muerta, como estéril. Humanamente era imposible de tener hijos. Pero ellos creyeron en la promesa de Dios. Ignorando su situación, su estado, ellos creyeron en la promesa de Dios. Ahí nació Isaac, 100% por la promesa de Dios. Ahí está la diferencia. Hay muchos que quieren ser justos según la carne. Yo soy justo, ¿por qué? No me enojé, ni mentí, ni asesiné, ni robé, ni hice algo feo tampoco, sino yo cumpliendo esto, aquello, logrando esto, aquello, soy justo. Esto no es justo. Dios no reconoce, no puede aceptar esta clase de justo. ¿Por qué? No es justo por la fe ni por la promesa, sino según la carne, por su obra correcta, por su pensamiento, por su razón. Según mi punto de vista, yo soy justo. ¿Por qué? Logré tal cosa, hice tal cosa, Ahí no entra la fe, ni la promesa de Dios. Este hombre no puede ser justo delante de Dios. Dios no puede aceptar, no puede heredar el reino de los cielos tampoco esta clase de justo. Como Ismael será expulsado, no más. Entonces, ¿por qué muchos se quedan en ese camino de maldición, de la destrucción, ese camino de Ismael? Por la posibilidad que tienen ellos. Quiere decir que ellos creen que pueden hacer obras buenas. Así ellos se creen. Ellos piensan que si tratan de hacerlo, pueden lograr de hacerlo bueno. ¿Por qué no? Voy a intentar para amar a mi Dios como con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué no? Voy a hacerlo. Voy a intentar. Así dice. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede pensar así? Ellos confían en sí mismos.
la verdad que nadie puede lograrlo. Agar no existe espiritualmente. En el mundo no existe Agar. Todos los seres humanos de ese nacimiento son estériles, como Abraham, como Sara. ¿Por qué? Por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Amén. Por eso todos están bajo pecado. Muchos piensan que son pecadores porque cometieron pecados. Mentira, no es así. Todos los seres humanos son pecadores malos de nacimiento. Los judíos y los gentiles, todos están bajo pecado. ¿Así dice la Biblia? Sí. Por eso dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie puede hacer lo bueno, es imposible de hacerlo. Pero están engañados. Por eso dicen, yo puedo, ¿por qué no? Voy a tratar, voy a lograr. Están engañados totalmente. ¿Quién engaña así? El diablo. Tú puedes. Intenta. Trata. Vas a lograr. Como los enfermos que están prestando atención al estanque Bethesda, esperando el movimiento del agua a través de un ángel que descendía del cielo. Así están muchos, ignorando Jesucristo, menospreciando Jesucristo, pisoteando lo que Dios preparó para nosotros. Amados. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificarnos bien y conocer nuestro ser correctamente? Tenemos que prestar los ojos de Dios para saber cómo es nuestro ser, cómo es la realidad nuestra. Por eso nosotros necesitamos abrir la Biblia y asegurar. La Biblia nos dice bien claramente: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros tenemos que vernos con los ojos de Dios. Entonces, nuestro ser, nuestra carne, es 100% malo, pecado, sucio, perverso, engañoso, desastre, que no tiene ninguna posibilidad de hacer lo bueno. Amén. ¿Qué cosa nosotros podríamos intentar para lograr? ¿Cómo nosotros podríamos intentar para agradarle a Dios? Para ser justos, para ser limpios. Es imposible. ¿Me hago entender? Sara, ¿por qué es libre? Porque es estéril. ¿Qué clase de tratamiento podría intentar Sara? ¿Qué clase de esfuerzo o tratamiento o intento podría hacer Sara? Si alguien le recomienda algo.
si tú haces esto, aquello, podrá tener hijo. Entonces ella se va a animar de hacer eso. No. ¿Por qué? Era estéril. Estéril. Para Sara, la ley, si tú haces esto, si tú logras esto, si tú alcanzas esto, entonces recibirás la bendición. Ante la ley, ante esta obra humana, Sara estaba libre. ¿Por qué? Era estéril. ¿Me hago entender? Como el enfermo de 38 años que estaba libre. ¿Él estaba libre? Sí, por eso estaba tirado nomás. Ahí. Estaba tirado. Libre. ¿Por qué? No tengo quien me meta en el estanque. Por sí mismo era imposible de descender al estanque. Tampoco tenía quien le podía meter en el estanque. Por eso él totalmente estaba quebrantado, decepcionado. Libre estaba del estanque de Betesda. Por eso Jesucristo le visitó y él pudo aceptar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? Los demás enfermos que estaban mirando, observando al estanque, queriendo descender primero, ellos vienen a ser como Ismael, delante de Dios. Los que tienen posibilidad de hacer lo bueno, prefieren tomar ese camino. Quieren estar bajo la ley. Prefieren. ¿Por qué? Es más claro, ¿no? Como matemática. 1 más 1 son. Ustedes no estudiaron en la escuela eso. Es muy difícil. Bueno, 2 más 2. Excelente, 100 puntos, ¿sí? Si él desciende primero, se va a curar. Como matemática. Sí, bueno, bien claro, sí. Más entendible, ¿no? Más suena mejor, ¿no? Claro, yo descendí primero, ¿sí? Yo le gané y logré eso, entonces, obviamente yo tengo que ser. Los que muchos quieren estar ahí, en ese camino. Si usted no comete pecado, si no logra esto, aquello, cumple, entonces será justo. Es algo muy lógico. Bueno, está bien, entiendo. Voy a tratar y voy a lograr, voy a hacer tal cosa. Los que están en ese camino nunca jamás podrán ser justos. ¿Me hago entender? Dios no va a aceptar nunca. Como fue expulsado Ismael de la casa de Abraham, ellos serán expulsados, echados. Hijo de la libre puede ser heredero de Abraham. Ahí puede nacer Jesucristo. Amados, de nacimiento nosotros somos hijos de la libre, de este nacimiento. ¿Por qué? Por un hombre el pecado entró en el mundo. Ya. Los judíos y los gentiles todos están bajo pecado. Amén. Nosotros desde nacimiento somos malos, pecadores, 100%, sin ninguna esperanza ni posibilidad de hacer lo
bueno. ¿Ustedes se animan de hacer lo bueno? ¿Se animan de lograr buenas obras? ¿Se animan de cumplir los mandamientos para recibir la bendición de Dios? Por favor, no hagan esa tontería. Tenemos que reconocer nuestro ser. Por eso nosotros, sin la promesa, sin la gracia, sin la fe, ¿qué somos? Malditos pecadores, sucios, miserables, desastres. ¿Me hago entender? Pero por la fe en Jesucristo, ¿qué somos? Ahí se cambia todo. Por la fe en Jesucristo somos limpios, justos, hijo de Dios. Amén. Únicamente, solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. Ustedes no se queden en el camino de Ismael, por favor. No se queden bajo la ley, por favor. Dios ya nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Amén. ¿Quién puede caminar por ahí? El que tiene fe en Jesucristo. Únicamente por la fe en Jesucristo puede entrar por ese camino nuevo y vivo y abierto. Amén. Yo tenía que pelear un poco con la palabra, con ese señor. Después de pelear bastante, él llegó a reconocer, es cierto, yo no puedo hacer ningún bien. Entonces yo soy hombre medio muerto. Así es. Por eso vino el samaritano, por eso vino Jesucristo. Se encargó de nuestro pecado. Nos dejó curados, lavados, limpios, justificados, santificados. Al momento, la palabra llegó en su corazón y le entregó la paz, la tranquilidad. Así él recibió la salvación del pecado. Yo estaba muy agradecido al Señor. Entonces, ¿Dios va a trabajar en su vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Amados, hay muchos que están atados por la ley, por ese pensamiento, por la posibilidad carnal que tienen. Por eso nosotros abrimos la Biblia y compartimos, para que cada uno sepa su ser verdadero, su realidad. Entonces, al conocer su ser verdadero y su realidad, el arrepentimiento, eso viene automáticamente, naturalmente. Amén. Por favor, no ignoren la sangre de Jesucristo, ni pisoteen. Nosotros no somos justos por nuestras razones, por nuestras obras correctas y exactas, sino por la sangre de Jesucristo. Nosotros solamente creemos en Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo somos limpios, somos
santificados, somos justificados. Amén.